Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar de nuevo en este espacio del curso Maldonado en Perspectiva. Hoy tenemos al docente, arqueólogo y buzo profesional, Eduardo Kelgiant. Bueno, además Eduardo es amigo y compañero de CURE. Corría ya el año 2004 y nos encontraba en un proyecto de investigación en Piriápolis, cuando bueno, yo era recién licenciada y una arqueóloga amiga, Virginia Pereira, me invitaba a un proyecto de Antonio Lezama para investigar los naufragios de Piriápolis, y allí estaba Eduardo como estudiante de arqueología, así que bueno, y ahora tenemos el gusto de trabajar juntos en el CURE. Bueno, voy a presentarles cuál es la formación y bueno, los temas de interés de Eduardo. Eduardo, como les dije, es arqueólogo y buzo profesional, con especialización en arqueología marítima y subacuática, en gestión del patrimonio cultural subacuático y estudios de evaluación de impacto arqueológico en ambientes acuáticos. Es licenciado en Ciencias Antropológicas, con opción en Investigación en Arqueología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Realizó estudios de especialización y posgrado en Arqueología Marítima y Subacuática, cursos de Arqueología Subacuática de la Nautical Archaeology Society, cursos en el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, España, y en Gestión del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO. Es máster en Arqueología Náutica y Subacuática en la Universidad de Cádiz, y ahora está cursando su doctorado en Historia y Arqueología Marítimas en la Universidad de Cádiz también. Es buzo profesional, certificado por el Grupo de Buceo de la Armada Nacional, Dive Master PADI, certificado internacional obtenido de la Escuela de Buceo Octopus de Uruguay, en lo que tiene que ver con su formación en arqueología. Bueno, trabaja en el programa de arqueología subacuática, comenzó su experiencia profesional en arqueología trabajando junto al profesor y doctor en arqueología Antonio Lezama, como colaborador en la investigación arqueológica del pecio de la nave Capitana de Martín Alfonso de Sousa, esa investigación que les comentaba recién. Como ayudante en el proyecto de diagnóstico y gestión del patrimonio cultural subacuático en la zona de Piriápolis, en el proyecto de identificación e inventario del patrimonio cultural del departamento de Maldonado, como recurso para el desarrollo del turismo cultural, y como asistente en el proyecto de tecnologías aplicadas a la gestión del patrimonio cultural subacuático en la Bahía de Maldonado. En 2019 accedió a la contratación efectiva a través de un concurso como ayudante del Centro de Investigaciones del Patrimonio Costero en el Centro Universitario Regional Este. Bien, además de esto, Eduardo tiene una actividad profesional como buzo y en actividades también de proyectos de impacto arqueológico. Bueno, los dejo con él va a abordar uno de los temas que ha ido surgiendo a lo largo de las distintas presentaciones, esos otros materiales que están ahí, los naufragios, y bueno, y cómo todos esos vestigios dan cuenta de una actividad y de una relación con ese mar, con esa costa, y también con esas características que decíamos, que hacen también a esta franja costera, aspectos desde físicos, pero también sociales, y que nos conectan con otros países, con otras regiones, y bueno, los dejo con él. Bienvenido, Eduardo, gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Leti. Cada vez que hablamos de aquel inicio de 2004 me hacen crecer las canas, pero es muy grato todo el tiempo recorrido. Bueno, como decía Leticia, llevo muchos años dando vueltas en el tema costero. Desde la perspectiva arqueológica, los naufragios ha sido el eje de mi investigación. Y obviamente, para conocer esos naufragios, he abordado mucha temática de historia marítima, cartografía, un montón de cosas que vamos a compartir en este rato, que les propongo, si les parece, para
hacerlo más organizado. Si tienen preguntas, después dejamos un rato al final. Digo, yo supongo que una hora me llevará a hacer la exposición, pero salvo que sea algo muy puntual, preferiría que después conversemos al final las perspectivas de lo que les vaya surgiendo o cosas que quieran compartir. No lo sé si están de acuerdo, si está todo bien. Leti, sí. Bien. Sí, me parece perfecto. Bueno, dicho eso, agradecerles por la presencia y por escucharme. La intención mía es compartir la experiencia de esta investigación, de estos años de investigación y de los procesos que he trabajado y aprendido, y bueno, al tiempo que avanza también sigo aprendiendo, ¿no? Surgen nuevas informaciones, siempre partiendo de la perspectiva arqueológica, en el sentido del registro arqueológico, de los vestigios materiales que se preservan de este pasado costero marítimo, y qué hacemos con eso, ¿no? O sea, qué significado, qué importancia le damos. Y en este caso en particular, vamos a trabajar, digo, vamos a seguir compartiendo la historia de la costa de Maldonado, o la costa atlántica del territorio uruguayo y exterior del Río de la Plata. ¿Algún apunte más? Bueno, nada, que con mi experiencia, esto que comentaba Leticia, de tantos años y de mi trabajo profesional de buceo, también he recorrido otros lugares en el territorio uruguayo, con la diferencia y la particularidad que la zona del este, es la zona que más concentra naufragios en todo el... por el este del territorio, entiéndase la costa rochense, actual costa rochense, y el oeste del departamento de Maldonado, o sea, del arroyo Solís hasta la desembocadura del Río de la Plata. En esa franja costera, que podemos decir que son algo así como 250 kilómetros, es donde más se concentran naufragios y siniestros marítimos en la historia marítima, en nuestra historia marítima. Eso no significa que en el resto del territorio costero marítimo existan. Quiero decir que no existan. Lo que sucede es que se ha investigado menos y se registran en menor frecuencia, quiero decir, en menor acumulación. No están tan concentrados. El caso excepcional podría llegar a ser la bahía de Montevideo, pero después son más distanciados y menos conocidos los del resto del espacio costero de Río Uruguay y el interior del Río de la Plata. Voy a empezar a compartir la pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. Para que ya te pongo para... No, como Fede entró después, él tiene el poder. Fede, vos lo haces con anfitrión. A ver. Ahí debería dejarte. A ver. Muy bien. Comparte. ¿Se ve bien? Bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces, el título que habíamos pensado en su momento fue Naufragios e Historia Marítima de Maldonado, que es una aproximación un poco más amplia. En realidad, la idea mía es compartir esa mirada del espacio marítimo y costero a partir de los conocimientos geográficos, los derroteros de navegación, el clima, obviamente yendo a los casos de naufragios, también de siniestros. Hay una pequeña diferencia ahí que la vamos a hablar más adelante, el salvataje y los rescates, los buscadores de tesoro, y vamos a terminar en una etapa que sería la actual, que tiene que ver con lo que estamos haciendo desde el CUBRE, bueno, lo que empezamos a hacer en el programa de arqueología subacuática y actualmente continuamos en el CIPAC en el CUBRE, que es la arqueología marítima y subacuática, que tiene un potencial y un desarrollo que obviamente nos trasciende y que
que como verán está en pleno desarrollo. La carta, la imagen que están viendo es una carta de navegación del Río de la Plata. Verán que las costas tienen indicado por dónde navegaban los barcos desde y hacia, o sea, perdón, entrando al Río de la Plata y saliendo desde el Río de la Plata. Y la particularidad, que es una de las referencias que más me gusta de este tipo de información histórica, es las vistas. Cómo se ve el espacio costero desde el mar y qué se sabe. El estudio de la cartografía histórica tiene esa connotación de conocer el contexto por donde estas personas que llegaron, vamos a hablar Sí, hay. desde el periodo de conquista, ¿no? Desde la llegada de los europeos al territorio nacional hasta nuestros días, qué conocimiento se tiene. Y ese conocimiento es el que a nosotros nos pone sobre la referencia histórica de los sucesos que allí acontecieron, ¿no? Digo, en este caso de los naufragios o los accidentes marítimos, pero también otros conocimientos como los lugares de navegación, los accidentes, los peligros, los lugares donde fondear, donde hacer puerto, pero al mismo tiempo las características de esta costa, ¿no? Ríos, arroyos donde proveerse de agua dulce, obtener maderas o donde poder hacer un campamento para conseguir alimentos, etcétera, etcétera. Todo eso, toda esa información, además de los testimonios escritos, aparecen estos testimonios gráficos que se complementan. El abordaje de esta cartografía histórica tiene esa intención de conocer el pasado marítimo desde la mirada de los navegantes, pero al mismo tiempo complementar la información escrita y narrada o dejada en otros formatos de documentación histórica. Ahí en la cartografía histórica, además de estas vistas que yo les decía que me fascinan, porque dan una perspectiva diferente al territorio costero, una mirada diferente, la información gráfica tiene apuntes, que son los nombres primero tienen referencias a cómo navegar estas zonas, en algunos casos, no todas las cartografías históricas, pero las que tienen esa función de orientar la navegación, tienen referencia a cómo entrar o cómo recorrer una costa o una zona de la costa, donde esto que hablábamos de fondear, qué cuidados hay que tener, los tipos de suelo. O sea, pasan a ser apuntes dentro de la cartografía, al mismo tiempo la representación gráfica, los dibujos que se hacen, los peligros que representan. Entonces, todo eso nos va poniendo sobre la pista del qué conocían, qué sabían del espacio marítimo costero y cuáles eran las características que ellos observaban, ¿no? Los navegantes, estamos hablando desde el siglo XVI en adelante. También había un apunte que tiene que ver con la información geométrica, la escala o los conocimientos referentes al tiempo de navegación. Eso nos permite tener una idea de las dificultades del recorrido, en calcularlo, ¿no? Digo, muchas de los testimonios de los navegantes, de los primeros navegantes del Río de la Plata, que lo denominaban el infierno de los navegantes, o el infierno de los marinos, era por sus peligros, y el consejo constante era de que se navegara durante el día. Entonces, si uno tiene la fecha en que una navegación se hizo, y conociendo las condiciones climáticas que suceden en esa, pongamos, por ejemplo, en el otoño, las horas de navegación se pueden calcular, y el clima, o las características del clima, para tener una idea de cuánto pudieron haber recorrido. Este caso particular fue esto que yo les comento, ¿no? De conocer la geometría de las cartas náuticas y las descripciones de esta costa y los tiempos de recorrido, fue lo que permitió analizar el primer naufragio del Río de la Plata. Cuando Leticia hablaba de
nuestras primeras armas en la investigación fue en el proyecto del primer naufragio del Río de la Plata en 1531, que por el poco conocimiento que se tenía del río, no se sabía exactamente dónde había sucedido, pero a través de este ejercicio de analizar las cartas, de ver cuántas horas se navegaba, en qué condiciones se navegaba, se pudo llegar a una aproximación, y por el paisaje descrito en los relatos que perduraron, llegar a una aproximación geográfica de dónde sucedió el naufragio. El naufragio no se localizó aún, pero estamos sobre una pista mucho más certera de cuando partimos. O sea, cuando partimos, la referencia era o cerca del arroyo Solís Grande o el Chuy. Imagínense el margen de error que eso puede significar para una investigación arqueológica. Pero este ejercicio de analizar la cartografía, de entender, de saber leerla, entender los tiempos de navegación, conocer el clima y en los periodos en que se navegaba, con las embarcaciones que se navegaba, bueno, se pudo determinar o aproximar y acotar mucho más la zona. A modo de spoiler, es al oeste del arroyo Solís Grande, y entre el arroyo Solís Grande y la isla de la Tuna. Eso es lo que creemos, y el resultado de esa investigación arrojó, podría llegar a ser la zona donde sucedió ese primer naufragio del Río de la Plata. Pero sigamos adelante con la historia cartográfica, porque no solamente a nivel gráfico, sino que a nivel escrito, la documentación escrita, la historia marítima, de los muchos recursos, el principal que utiliza es la narración escrita, o sea, el documento escrito. Hay en fines del siglo XVIII y principios del XIX un personaje que es Andrés de Ollarvide, que se lleva todos los premios para la descripción y caracterización del territorio costero marítimo del Río de la Plata y hasta Santa Teresa, la zona atlántica del territorio nacional. Este hombre, que ahí tiene una breve descripción de su biografía y un link hacia el texto en su totalidad, por orden del rey se recorre todo el río Uruguay y toda la costa del territorio nacional del Río de la Plata y como les comentaba, hasta Santa Teresa en la parte atlántica, por costa caminando y después por barco. Entonces hace un apunte minucioso de cada uno de los detalles que para él y para los fines militares y administrativos que tenía que cumplir, va describiendo. Pero esta descripción de 1800, por poner un redondeo, porque en realidad empieza en 1790 y poco, en el río Uruguay, y sigue hasta 1803, esta descripción es, como les puedo explicar, no sé si kilómetro a kilómetro, pero cada 5 kilómetros las características principales del paisaje. Entonces uno puede ir imaginándose el recorrido, o sea, leyendo el recorrido, imaginándose exactamente dónde estaba y qué era lo que se observaba en ese momento. Esto es interesante, por ejemplo, un apunte así al pasar, la localización de algunos asentamientos aislados, algunas actividades aisladas en periodo colonial, como puede ser las pesquerías que en alguna vez, trabajando con Leticia, hemos identificado en la zona de José Ignacio y Garzón. Este hombre, cada una de las referencias que había, si había un rancherío, si había un muelle, si había alguna estructura costera que destacar, además de la profundidad, los fondos de arena, si eran de rocas, si eran, bueno, una descripción geográfica del territorio costero que es para mí la primera referencia completa y hoy una consulta permanente que nos hace eso, un escenario del espacio costero que nosotros vamos a analizar por los diferentes episodios de siniestro y naufragios que allí sucedieron. Esta carta, que es de la Bahía de Maldonado, es quizás el producto más acabado de este piloto de la Armada, Andrés Ollarvide,
donde tiene un detalle de exactitud, perdón, y de las descripciones, como yo les decía, en los textos al costado, en la parte superior a la derecha de la pantalla que se ven, de cómo navegar la Bahía Maldonado, de cuáles eran las características, la corriente, los tipos de fondo, cuando había bajante, cuando había crecida, cómo ingresar, qué cuidados tener, las piedras, bueno. Insisto, es un trabajo de detalle muy minucioso en 1803. Todo lo que vino después se basa hasta entrado el siglo XX en estas referencias. Sobre todo, que le prestó mucha atención a los tipos de fondo. Los tipos de fondo me refiero de, bueno, no sé si se ve el mouse cuando yo lo muevo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Saber si por esta zona había arena gruesa o había barro, si en esta zona había rocas. Evidentemente que ellos lo registraban como la profundidad para el uso como fondeadero, para el uso como puerto natural, lugar donde parar las embarcaciones. Recuerden que la Bahía Maldonado es el primer puerto natural, el fondeadero natural a la entrada del Río de la Plata. Recuerden esto que yo les decía de los peligros de la fama, los peligros de la navegación en el Río de la Plata. Por lo tanto, lo que hacían las embarcaciones era llegar acá, y acá, como después de haber cruzado el Atlántico o haber navegado mucho tiempo por una costa sin puerto donde parar, este era el lugar donde podemos decir una parada obligada antes de ingresar al Río de la Plata, y por lo tanto se requería mucho detalle minucioso como el que en esta carta está. Es de constante análisis y realmente tiene un detalle que no se encuentra en otras cartas. Incluso varios, yo les diría que hasta 1920-30, no se vuelve a tener un detalle de la zona costera. También se incluyen nombres de referencia costera, que nos da una pauta de la toponimia que después vamos a analizar, pero que también se utilizaba en esto que yo les contaba, de, bueno, si sucedió un naufragio cerca de o próximo a tal punto. Aquí tenemos como ejemplo, ¿no? Porque también existen para otras partes de la costa, esos nombres de referencia y aproximarnos al lugar donde pudo haber sucedido el naufragio o el accidente marítimo. Esta carta la pongo porque todo lo que viene después se explica en un sentido amplio de lo que era la primera distribución del departamento de Maldonado. La costa del departamento de Maldonado implica el actual departamento de Rocha y Maldonado. La historiografía utiliza esta referencia, no hace salvo una toponimia específica, cuando se habla de naufragios en Maldonado, se habla a partir de esta referencia. Después, ya más entrado el siglo XX, se hace la diferenciación exacta de entre Rocha y Maldonado. Pero al principio la historiografía habla de Maldonado, costas de Maldonado. Otro de los puntos a conocer y analizar para la historia marítima tiene que ver con estos manuales de navegación o descripción de la costa, pero pensados para los navegantes. Entonces, cuando digo para los navegantes, es qué observar en la costa y por dónde navegar. En este caso, el manual de navegación del Río de la Plata de Lobo Riudavents incluye toda la toponimia y todas las partes costeras, desde la entrada al estuario, incluso antes. La costa del actual departamento de Rocha la describe bastante bien y hace referencias a las situaciones climáticas que se pueden esperar para esa navegación. Ya estamos hablando de 1860. Hay una evolución en el conocimiento del territorio y sobre todo hay una evolución en la cantidad de embarcaciones que navegan estas aguas. Entonces, en este periodo también empiezan a surgir las necesidades de tener faro para poder navegar de noche, las necesidades de prever
obviamente se aumentaba la cantidad de barcos que navegaban, también aumentaban la cantidad de accidentes que sucedían. Entonces se buscaba disminuir, dándole herramientas a los navegantes para decir, bueno, no vayan por acá porque es muy factible que si el viento sopla de este lado, terminen arriba de las rocas o en la playa, o muchos de los accidentes que han sucedido. Pero como van a ver más adelante, me adelanto un poco, pero a partir de este periodo, la segunda parte del siglo XIX, 1850-1900, es cuando más naufragios naufragios y siniestros marítimos se registran en la historia marítima de estas costas. Otro de los puntos que me parece que está bueno conocer y tener en cuenta cuando se investiga esto es cuáles son las características del paisaje, o sea, qué es lo que se observa. Acá me faltó los cerros, quizá tendría que estar del lado izquierdo. Me faltó el tema de los cerros, que también es uno de los puntos principales a observar, ¿no? Y sobre todo quien ha tenido la oportunidad de navegar y entrar al Río de la Plata desde el Atlántico, es lo que más llama la atención, ¿no? Es el ingreso a la bahía, además de el ingreso al estuario, además de la isla de Gorriti que cierra la bahía Maldonado, la vista de los cerros es muy llamativo. Y que no se ve en Rocha. En Rocha es mucho más lineal el paisaje a nivel de elevaciones, visto desde el mar, ¿no? Pero cuando se llega al Río de la Plata llama mucho la atención, y lo debía incluir, pero por alguna razón me olvidé. Pero las características del paisaje son, los ríos y arroyos son los principales elementos a observar, las lagunas, que si bien no se ven desde la costa, cuando se empieza a conocer el territorio costero es una forma de referenciarlo. Las ensenadas y bahías, o sea, los espacios entre puntas rocosas, que también eran diferenciados por el tipo de arena que tenían, esto que hablábamos para las descripciones del tipo de fondeadero, ¿no? Uno tira el ancla en un lugar donde la arena es fina, donde la arena es gruesa y tiene una respuesta diferente a la embarcación, o sea, el anclaje funciona diferente. Lo mismo si el fondo es de barro, en otros puntos de la costa también pasa. La existencia de los bancos de arena, bueno, toda esta serie de características del paisaje eran apuntes interesantes para tener en cuenta y entenderlos para analizar el contexto marítimo donde navegaban y donde sucedían estos naufragios y siniestros marítimos. En menor caso, pero también existían las descripciones a las épocas de tormenta, niebla, lluvia, bajantes. Las bajantes son las que menos se hace referencia, pero han habido grandes bajantes. Ahora lo vamos a ver en las descripciones de Carlos Seijo, hace menciones a estas bajantes. Recientemente, en el año 2017, tuvimos una gran bajante que sorprendió y llamó la atención. Pero esto porque, nada, si tú bajas, si tienes una situación de bajante y estás fondeado, es muy probable que la embarcación que está a 1 o 2 metros del fondo, en una bajante, quede apoyada en el fondo y estés 3 o 4 días esperando que vuelva a haber un agua suficiente como para poder salir del... Lo comento porque eso en realidad podría registrarse como un incidente, que en realidad fue simplemente esto, ¿no? Una situación atípica de cambio atmosférico y nada más que eso. Otro historiador que también hace un trabajo muy minucioso y exhaustivo, que no lo hace solo él, sino que utiliza muchas referencias de otros investigadores de la época, pero que es una obra siempre recomendable y para quien le encanta la historia y quien le guste conocer las particularidades históricas del territorio y los nombres y el origen de los nombres del territorio costero y marítimo y del resto del territorio, porque este diccionario es de todo el territorio uruguayo, es este señor que es Orestes Sarabujo. En 1900 hace una obra que es el Diccionario Geográfico del Uruguay, que es un compendio de ya ni me acuerdo, 1030, 1040 páginas de palmo a palmo del territorio, con referencias a los nombres y las características de ese paisaje y lo que allí se sabe o sucedió.
Directa a los siniestros marítimos y naufragios pero sí hay alguna de costado, quiero decir, hace referencia a trabajos de otros historiadores que sí los mencionan los naufragios, y en realidad la obra se basa en la geografía, describir el paisaje, y para nosotros que estamos investigando lo que sucedió en esos lugares, nos da muchas herramientas de contexto para analizarlo y entender a qué puntos de la costa se estaban refiriendo. Yo aquí no lo comenté al principio, pero bueno, habrán visto que en casi todos los libros que menciono o autores que menciono está el link, por lo menos, de dónde conseguir el trabajo para quien quiera curiosear y seguir explorando esto que les comento, tengan las herramientas para hacerlo. Después compartimos la presentación, quien la quiera, o se pone a disposición. Como les adelanté por allí, al pasar, Carlos Seijo es uno de los historiadores indiscutibles de Maldonado, y en el sentido amplio de que hablamos al principio, de Maldonado, incluyendo a Rocha, y de todo lo que allí sucedió, ¿no? Entonces, tiene un componente costero muy fuerte, porque la historia de Maldonado así lo tiene, y se destaca, ¿no? Lo que tiene que ver con el puerto, la compañía marítima, la expedición, las pesquerías. Hace un apartado específico para los percances marítimos, los salvatajes, los temporales. Hace también una referencia a los temporales más famosos y cómo afectaron la costa, las recaladas forzosas, los salvatajes y los siniestros. Ya creo que es momento de que haga la salvedad esta de siniestro marítimo y naufragio. No todo lo que se registra como siniestro marítimo, Seijo hace en su capítulo específico hace referencia como a 270 siniestros marítimos. No todo significa que fueron naufragios que quedaron bajo el agua o que están varados en la costa. Muchas de estas embarcaciones han sido rescatadas, muchas de estas embarcaciones en realidad tuvieron un percance, un accidente puntual, pero sobre todo en la época del último cuarto del siglo XIX, la mayoría eran rescatadas o eran salvadas. Ahí es el periodo en el que empiezan las empresas de salvataje. Si seguimos la secuencia cronológica que yo les comentaba, bueno, 1860 está el manual de navegación, donde la preocupación era que la navegación sea lo más segura posible. Empieza la construcción de los faros. Pese a eso, para darle más garantías, surgen las empresas de salvataje para que ante el primer indicio de un accidente, de una situación peligrosa, se pueda rescatar la embarcación y siga dar seguridad a los navegantes del río. Ya estamos en la época de los vapores, de los grandes vapores, de carga y de pasajeros. Entonces las empresas de salvataje, en las cuales se destaca la de Lucid, pero también está la de Pascual, bueno, otras, están permanentemente recorriendo la costa para auxiliar estas embarcaciones que posiblemente se verían averiadas y en otras condiciones sin ese auxilio se perderían. Es interesante conocer la historia de estas embarcaciones porque permanentemente estaban navegando. Entre Rocha, entre el puerto de La Paloma y el puerto de Maldonado, permanentemente estaban porque había un tráfico marítimo que lo requería y había una cantidad de incidencias que también lo requerían. Entonces su trabajo era constante. Era una flota que llegaban a tener, no sé, estamos hablando de 10 a 15 vapores, yendo y viniendo desde la capital, también aguas arriba, ¿no? Pero la mayor incidencia, como les había dicho al principio, sucede en la zona del Río de la Plata exterior y la costa atlántica. Después llegamos a la historia de Maldonado, de María Melia Díaz de Guerra, que también contribuye al conocimiento costero geográfico, haciendo esas descripciones que yo les hablaba, ¿no? Que los otros autores utilizan, y complementándola con otras visiones, otras miradas, que son las crónicas de los primeros
europeos en recorrer el territorio, los procesos de fundación y fortificación, todas las complejidades que tiene logísticas, ¿no? Digo, estamos hablando de territorios aislados o espacios aislados que la comunicación era por mar y los recursos eran llevados por costa. Y bueno, procesos que al ser por mar también estaban sujetos a los naufragios y percances marítimos. La particularidad del trabajo de Díaz de Guerra es que utiliza una fuente documental que no había sido consultada. Eso se me pasó de comentarlo. Carlos Seijo, en la lista de siniestros marítimos y naufragios y episodios de accidentes que menciona, él utiliza archivos de la aduana de Montevideo, de la Capitanía General, y Díaz de Guerra va por el lado de la documentación del archivo judicial. Es otra información que muchas veces se complementa y en otros casos que Seijo no la tiene, o sea, que Seijo no la incluye y que Díaz de Guerra accedió. Pero no solamente está publicado en este libro, que obviamente es de recomendación para chequear siempre que se investigue la costa, sino también en el diccionario biográfico, donde lo hace a través de las personas. Menciona, o sea, no es un libro que busque contar los episodios de lo que sucedió, sino la historia de las personas que estaban vinculadas. Entonces tenemos gente vinculada a la tarea de faenas de lobo, a los propietarios de las embarcaciones y los armadores, que se llama, ¿no? De las embarcaciones que navegaban acá en el estuario. Menciona los casos de naufragios y siniestros marítimos donde estos personajes de Maldonado aparecían como vinculados en el rescate, a veces como bueno, de salvataje, ¿no? de auxiliar a los náufragos, y también en el caso de la recuperación de los objetos que salían a la costa, se encargaban de recogerlos, llevarlos hacia la ciudad y hacer remates y todas las gestiones administrativas que correspondían cuando se perdía una embarcación. Ambos libros de Díaz de Guerra no los pude encontrar online, pero sí les pongo la referencia para localizarlos en la Biblioteca Nacional. Insisto de que muchas veces es recomendable, cuando se tiene claro un periodo de qué se está investigando, qué episodio histórico se está buscando, consultarlos, porque alguna referencia complementaria, ¿no? a la investigación, si bien no es concreta lo que uno puede estar buscando, siempre encuentra algún personaje asociado, alguna situación asociada y alguna pista para seguir la investigación. Entonces llegamos a cuántos naufragios y siniestros marítimos, según los registros históricos que venimos hablando, se conocen de las aguas de Uruguay, ¿no? En el trabajo que hemos hecho con los compañeros en la universidad y de forma colaborativa, con el Museo Naval en su momento, también en la Biblioteca Nacional con la búsqueda de prensa, y etc. Separando los que se repiten, quedamos en un número de 1070. Esto no significa que sea 1070 y no 1071 o 1200. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces puede ser confuso el dato, muchas veces puede ser una referencia inexacta, o sobre todo en la cuestión de las fechas, pero es un número a tener en cuenta, porque siempre se habla de cuántos naufragios en Uruguay. Bueno, siempre se habla de 1500. Bien, habría que revisar con una lupa cada caso. En el caso de la Bahía Maldonado, que estuvimos trabajando, y yo les voy a contar más adelante, partimos de 92. 92 accidentes marítimos, tendríamos que tirarnos al agua en la bahía y golpearnos con los restos de algún naufragio. Sin embargo, cuando, lo que les contaba, empezamos a analizar cada uno de esos casos, bueno, sí quedó varado en la costa y a los 10 días fue rescatado. Y así en muchísimos casos, ¿no? O perdió la hélice,
pero fue remolcado del puerto de Montevideo, 10, 15, 20 días después de lo que sucedió. Entonces queda registrado como un accidente, como algo que sucedió, pero la parte del salvataje no. Y ahí lo que les decía, de los 1070, 400, para hacer un redondeo, sucedieron en las costas de Maldonado y Rocha, y en su mayoría en el siglo XIX, que además, por el registro histórico, les diría que es en la segunda mitad del siglo XIX, la menor cantidad del siglo XVI y XVII. Por la historia de la evolución de las rutas de navegación y los países que estaban vinculados con el Uruguay, tenemos algunas referencias por bandera, ¿no? Predomina Inglaterra, pero muchas naciones hacen el tráfico con el Río de la Plata y, como les decía, aumentaba el tráfico, también la probabilidad de que hubieran accidentes, y ahí están registrados según los países. Muchos no se tiene datos. La imprecisión de los datos es una constante que hay que tener un ojo y una experiencia para darse cuenta. También se ve en esta situación cuando dentro de los accidentes marítimos y naufragios que sucedían, bueno, ¿qué tipo de embarcación era? Y bueno, vapor, perfecto. Vapores tenemos desde pequeños remolcadores hasta grandes transatlánticos, pero entraban dentro de la categoría de vapor, que no deja de ser un método de propulsión, no era una característica de la embarcación. Velero, ¿no? O barca, bueno, volvemos a lo mismo. Es una dificultad extra el tener que confirmar cuando se registraba un accidente de una embarcación, qué tipo de embarcación era. Muchas veces sobre una misma embarcación, sobre un mismo episodio, se registran varios nombres, o sea, varios tipos de embarcación. O lo que también ha sucedido, varias fechas, ¿no? Bueno, sucedió en agosto, sucedió en julio, o sucedió en la Punta del Este o en Arroyo Maldonado, o en la Playa San Rafael. La Playa San Rafael es toda la costa de la Playa Brava. En ese periodo, quiero decir, la imprecisión es una constante que hay que trabajarla y es parte del proceso de la investigación que yo les estoy contando. Además estaban los tipos de siniestro, quiero decir, no todos eran choque o tocó fondo con las rocas y se hundió. Tampoco todas quedaron en la playa, todas las embarcaciones quedaron en la playa. Bueno, ha habido múltiples situaciones y resultados totalmente diferentes. En estos casos que estamos viendo, salvo este de arriba a la izquierda, los demás han sido rescatados todos. Demoraron 2 o 3 meses. Obviamente son fotografías, así que estamos ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX estos dos, y mediados del siglo XIX, perdón, siglo XX, ya estoy confundiendo las fechas. Las fotografías ya son del siglo XX, en los diarios aparecen los recortes fotográficos, en 1915, en este caso, en Punta Fría, Punta Imán, en Piriápolis, un vapor que se daba por perdido durante 2 meses y se pudo recuperar, lo recuperó Lucich. En ese caso era el North Pacific. Este que está acá es Nuestra Señora Luján, que fíjense que en 50, 60 años queda nada. O sea, de toda esta embarcación, tengan quien conoce, ¿no? La costa de ahí de Punta del Este, perdón, la zona de rumbo a la playa del Emir, sabe que queda muy poco de todo esto. Pero lo mismo pasa con el Catay en La Pedrera, o sea, son embarcaciones de 60, 70 metros y apenas quedan pedazos de 20, 30 metros, y estamos hablando de 50 años, en un proceso de 50 años. Imagínense lo que sucede en un proceso de 200 años o 300. Acá la formación, la interpretación, el análisis de los sitios arqueológicos siempre nos muestran estas diapositivas para entender que con el paso del tiempo, son 3 casos diferentes, ¿no? O sea, un barco que se va destruyendo a merced de la corriente, el deterioro de los materiales,
No lo comenté en la diapositiva anterior, pero tampoco en el conocimiento del espacio geográfico costero, una de las variables a conocer es la profundidad. Y muchas veces estas embarcaciones quedan en espacios de muy poca profundidad. Embarcaciones que tienen 6, 7 metros de calado quedan en lugares de 3 metros de profundidad. ¿Y cómo llegan ahí? Y bueno, cómo mueren ahí o se pierden ahí, ¿no? Es un proceso que va sucediendo, bueno, una gran tormenta donde las olas elevan el nivel de agua a 2 o 3 metros, bueno, hace que lleguen a estas zonas de poca profundidad, pero después cuando la tormenta pasa, el barco queda varado ahí y empieza el proceso de destrucción, lo que los arqueólogos entendemos como un proceso de formación de sitio, donde lo que era una unidad flotante, una máquina perfecta de equilibrios en el cargamento, en la maquinaria y en la tecnología náutica, se empieza a destruir merced de la corriente, merced del expolio, merced de un montón de cosas que van sucediendo, y nos vamos quedando con nada, o sea, con muy poco que es lo que se preserva, que depende de las características del elemento barco y del entorno, y esa relación, y de los actores que están involucrados en esa relación, los náufragos en primer lugar, los rescatistas en segundo, después, bueno, lo vamos a ir viendo. Pero va quedando muy poco un registro material que termina siendo un verdadero puzzle entender qué fue lo que pasó. En otro esquema que va explicando esto que yo les decía, ¿no? En los lugares donde suceden los naufragios, ¿no? El tipo de sedimento, bueno, quedan enterrados en arena, en limo, bien, se van a preservar más los barcos, pero si quedan expuestos en una zona de rocas, se van a destruir. Si es una zona, cuando dice ambiente hidrodinámico, tiene que ver si es una zona de rompiente, expuesta a las olas muy fuertes, o si es una bahía, una playa mansa, para graficarlo en Punta del Este, donde nada, la incidencia del oleaje es menor y, bueno, por lo tanto el proceso del deterioro es menor o más lento. También tiene que ver el proceso del naufragio, ¿no? Digo, si fue un choque, si fue una embestida, si fue un rumbo de agua, un agujero por donde entró agua. Bueno, los propios materiales del naufragio, quiero decir, si es un barco de madera, de buena madera, si se preserva o no se preserva, bueno, infinitas características de la variable estructural de la embarcación. Si se parte en dos, bueno, una parte sale a la costa, una parte sale inmediatamente a la costa, otra parte sale mucho más adelante. Bueno, nada, toda una serie de elementos que se prestan a analizar, y es el puzzle como arqueólogos que tenemos que armar o extender y analizar en cada situación. Para seguir un poco el relato histórico y esta situación que nos compromete, nos comprende a todos los que nos gusta los temas costeros y la historia de la costa, Gustave Laferrandéry hace unas referencias que para mí fueron novedosas en su momento, yo no las tenía presente, más allá de algunos relatos que quizás que le había escuchado a Antonio Varese en su momento, que es esta actividad de playear, ¿no? Esta actividad de rescatar las cosas que salían al mar, pero en este libro La Fronda, que no lo encontré online, pero sí la referencia a la Biblioteca Nacional, para que lo quiera visitar, es muy recomendable, porque también da otras miradas del paisaje de Maldonado muy interesantes, sobre todo en la abundancia de médanos y el problema de la arena, por así llamarlo. Él hace mucha referencia a qué pasaba cuando se hundió una embarcación, o cuando chocaba una embarcación o embicaba una embarcación en la costa. Cuáles eran los procesos que intervenían, y las personas, cuál era la actitud, obviamente, de salvar a los náufragos, pero al mismo tiempo había otras personas que los mencionan como rateros de playa, si no me equivoco, está por allí
en este texto, que no es para que lo lean ahora, sino que tengan referencia para cuando quieran leerlo más adelante. Estos rateros de playa, nada, todo lo que llegaba a la costa y se podía rescatar o reutilizar o llevárselo para beneficio personal, se hacía, ¿no? O sea, se lo llevaban y era una actividad que tenía como que esto es lo que yo no conocía, como una frecuencia constante. O sea, quiero decir, que era una respuesta inmediata cada vez que sucedía un naufragio. Aparecía la gente que obviamente iba a ayudar a los náufragos y a tratar de colaborar en recuperar sus cosas, pero al mismo tiempo recuperar cosas que les pudieran servir para beneficio propio. Robarlas, ¿no? Desde un pedazo de madera que les servía para apuntalar el techo del rancho hasta, bueno, cargamentos, instrumentos náuticos, que después los comercializarían, supongo. Pero era una actividad que sí se realizaba de forma constante, que incluso ahí hay un navegante inglés que dice que se llegaba a ocasionar los accidentes de forma intencional para que, bueno, pudiera haber de dónde proveerse materiales. Es una actitud un tanto vergonzosa para los habitantes de la costa, pero bueno, vergonzosa, digo, quienes llegan del otro lado del mundo navegando, nosotros les hacemos naufragar para quedarnos con los pequeños pedazos de madera. Eso también es una acción que ha ido deteriorando, destruyendo o alterando, para ser técnico, el sitio arqueológico que hoy estamos tratando de investigar. Hay que tener en cuenta de que lo que estamos viendo también es el producto de lo que se ha quedado de estas actividades. Como les decía, Varese hace esa referencia, lo menciona también en el libro, que no lo cito acá, pero que también es muy recomendable, Naufragios y leyendas en la costa de Rocha, donde la pérdida de embarcaciones era una fuente de proveerse de materiales. La historia del Polonio, la historia de Castillos y toda esa zona más alejada de La Paloma, por así llamarle, más hacia el este. Bueno, si aparecía una madera me la llevo y con esa madera me procuro construir el rancho. Y en periodos coloniales también esto sucedía y se hacía frecuentemente para la reutilización en otras embarcaciones. Un barco, una embarcación, es una máquina que permanentemente tiene que tener reparaciones y trabajo de mantenimiento. Y bueno, encontrar estas maderas en la costa era una fuente, digo, de donde, quiero decir, los otros accidentes que sucedieron iban arrojando maderas en la costa que los navegantes posteriores las reutilizaban para la reparación de las embarcaciones. A ese punto se le llamaba la costa del carpintero en el periodo colonial. Todo esto para contarles la frecuencia indirecta, ¿no? Digo, la cantidad de siniestros marítimos que había y la diversidad de materiales que aparecían en la costa era precisamente por eso, porque era muy común encontrar restos de embarcaciones que se habían naufragado o tenido algún accidente en nuestras costas. Ya después, más separado porque estos rateros de playa o estos oportunistas que recuperaban materiales de los naufragios, quizás eran simultáneos al naufragio o al accidente de la embarcación o inmediatamente posterior, pero separados en el tiempo, o sea, a varios años de que sucedió el naufragio, que ya se le rescató todo lo que pudo rescatarse en su momento, aparecieron podríamos llamarle protobuscadores de tesoro, quiero decir, unas personas interesadas en recuperar vestigios materiales de estos naufragios, pero ya varios años después. En este caso, que también hace una referencia interesante, si bien se me van pasando las cosas, pero ustedes sepan disculparlo,
la actividad del buceo para el rescate de naufragios existe desde el periodo colonial. Ya en 1728, creo que es que naufraga el Seahorse en la isla Gorriti, ya había buzos, a pulmón obviamente, que intervinieron en la recuperación en ese caso de moneda de oro y de plata que tenía el naufragio. Pero también en el caso del Cabo Polonio, en Nuestra Señora del Rosario, también intervinieron buzos, así estuvieron durante 2 meses. Era un poco menos profundo, era 3 metros de agua, pero estuvieron como 2 meses recuperando materiales de abajo del agua, los buzos. Pero más adelante en el tiempo, y ya llegando a principios del siglo XX, empiezan los buzos con equipamiento de escafandra. Llegan al Río de la Plata por las empresas de salvataje, entre ellas la de Lucich, para la tecnología del buceo con escafandra. Son esos aparatos gigantes de casco de bronce con vidrios fijos y todos los aparatos para respirar desde la superficie, aparecen en el Río de la Plata para la recuperación de naufragios, para tapar agujeros, poder colocar las bombas y vaciar bueno, se me fue la palabra, los compartimientos de los barcos para poder reflotarlos. Y al mismo tiempo, o en simultáneo en ese periodo, aparecen estos buzos haciendo tareas de rescate de estos naufragios históricos. Ya en 1890, bien digo, 1890, está la historia la mención de este buzo Julio Colombi, que hace un buceo para recuperar los tesoros del naufragio en la bahía de Maldonado, que se conoce como El Salvador. Bueno, sacó varias cosas, ahí lo menciona, y no se tiene más referencia, quiero decir, no se llevó un inventario, ni se sabe exactamente cuánto tiempo estuvo trabajando, pero bueno, el naufragio es a 4 metros, bastante accesible, lo cual habría permitido extraer varias cosas. Volvemos al mismo escenario de como arqueólogos hoy en día, cuando nos encontramos lo que encontramos bajo el agua, pasaron un montón de personas antes, cuando naufragaron, después de que naufragó, después de que las tormentas, después de que hubieran otros buscadores de tesoros. Acá hay otra referencia al trabajo de Colombi, en 1892, o sea que por lo menos 2 años estuvo trabajando, según lo que salía en la prensa de la época, allí sobre El Salvador. Y continuando la historia de investigación de estos naufragios y la extracción de materiales de estos naufragios, ya nos vamos bastante más hacia acá en el tiempo, donde podríamos decir una nueva era de la investigación y la búsqueda de naufragios, particularmente aquellos que podrían tener algún tesoro, que comienza con Rubén Collado en la bahía de Montevideo. Estamos hablando de 1982-83, y a fines, en 1989, por iniciativa de Alfredo Conque, un investigador apasionado por la historia marítima, ha publicado varios libros sobre naufragios en las costas de Uruguay. Él propone hacer un grupo de investigación, allí está, ¿no? Grupo de Estudio y Rescate Subacuático para la Bahía de Maldonado, y es el inicio de la etapa moderna de los buscadores de tesoros. En realidad, Alfredo Conque nunca se definió como un buscador de tesoros, y en realidad él quería y quiere, porque sigue vivo y tiene la viva intención de que lo que se investigue se dé a conocer y se generen recursos culturales sobre esa investigación. Implicó a otras personas que en realidad sí querían hacer una actividad lucrativa, una búsqueda de un tesoro que pudieran vender. O sea, que el recurso material patrimonial, que ahora entendemos como patrimonio cultural subacuático, pudiera ser vendido. Eso mediante un contrato legal con el Estado uruguayo, donde el 50% de lo rescatado era del Estado y el otro 50% pasaba a los permisarios, que era como se le llamaba técnicamente al buscador de tesoros, y
podría o pudo haber sido vendido. En este grupo de investigaciones, en estas tareas en la Bahía de Maldonado, se localizaron los naufragios del Salvador, que era el que habíamos comentado, que buceó Colombia en 1890, del Agamenón, que en realidad es al revés, ¿no? Buscando el Agamenón encontraron el Salvador y después localizaron el Agamenón, y el Seahorse, al sur de la isla Gorriti. El Seahorse es el que menos se trabajó por las condiciones de oleaje. Yo creo que lo comentaba al principio, ¿no? Una zona de rompientes, de rocas, expuesta al oleaje de forma directa, destruye mucho más los naufragios que estaban, por ejemplo, en el interior de la bahía. El Salvador, por estar bien al interior de la bahía, se preserva muchísimo más. Además de que había pasado casi 100 años más, ¿no? Digo, el Salvador es de 1812 y el Seahorse de 1728. Bueno, nada, la preservación del Seahorse es, por lo menos lo que conocemos, es muy mala en relación a los otros dos naufragios. Y las dificultades del buceo y la zona rompiente también hace que sea el que menos se haya investigado. Este grupo también investigó en Cabo Polonio el naufragio de Nuestra Señora del Rosario y el naufragio del Solimões, un acorazado brasilero, con resultados muy dispares. En Nuestra Señora del Rosario, que está en la playa sur del Cabo Polonio, a 4 metros de profundidad, quedaba muy poco, o sea, queda parte del cargamento, pero era muy poco relevante a los efectos buscadores de tesoro, ¿no? Y de cosas para sacar y mostrar. Y el otro Solimões, el acorazado de 1892, creo que es, tenía la dificultad de estar a 15 metros en una zona de muy mala visibilidad. Entonces, ya de por sí, trabajar en el Cabo Polonio con las embarcaciones y toda la logística que implicaba estos trabajos era muy engorroso. Por lo tanto, este grupo de Vado y Brodsuk se concentraron mucho más en la Bahía de Maldonado. Y en la Bahía de Maldonado fue donde obtuvieron, en el proceso legal de localización, de búsqueda, ¿no? de un naufragio, localización, los permisos de rescate, por lo cual les implicó, para que las autoridades, la Comisión de Patrimonio y la Armada Nacional autorizara el rescate de estas piezas, que después se iban a repartir 50 y 50 entre el Estado y los particulares, hicieran un plano de sitio, que es lo que conocemos, que no es un detalle menor. Y otro detalle que no es para nada menor es el inicio, es el mojón del inicio, si bien no en su motivo original, sino como un cumplimiento de un requerimiento administrativo de la arqueología subacuática. Para estos trabajos, para que la Comisión de Patrimonio los autorizara a sacar materiales de estos naufragios, se tuvo que contratar arqueólogos. En ese momento los arqueólogos no trabajaban abajo del agua en este país, no tenían experiencia de buceo y por lo tanto consiguieron que viniera un arqueólogo a favor de las empresas buscadoras de tesoros, que es Manson Bone, un arqueólogo inglés. Como requerimiento en ese sentido, ya que no había arqueólogos de Uruguay que bucearan, pidieron de que hubiera por lo menos la participación en la incorporación. O sea, quiero decir de que hubiera como contraparte de este inglés que llegó, que hubiera por lo menos un arqueólogo uruguayo que acompañara el proceso. Y eso implicó la formación como buzo y las primeras experiencias en arqueología subacuática de quien fue el fundador del programa de arqueología subacuática en la Universidad de la República, que fue mi maestro, el profesor Antonio Lezama. Creo que lo habíamos comentado con Leticia al principio, que nuestras investigaciones empezaron con él. Entonces se hicieron los primeros planos para identificar de dónde se rescataban los materiales. En este caso, perdón, es el plano del Agamenón, creo que lo dice por allí, en pequeño, y en el caso del Salvador. El caso del Salvador es el que más se ha preservado. Se han preservado restos óseos,
yo no sé qué tanto se conoce o no de este naufragio, pero de modo general fue un naufragio que traía una tropa de soldados desde España para el Río de la Plata. A la entrada de la Bahía Maldonado, por un imprevisto, una impericia durante una tormenta que se estaba formando, encallan en la parte interior de la bahía y quedan a merced de esta tormenta, y el barco maltrecho y mal posicionado se termina destruyendo con un gran número de sus tripulantes, este batallón ahogado. Fallecen en torno a 500 personas, por lo cual es comprensible de que encontremos restos óseos bajo el sedimento enterrados. Cuando un barco se hunde y se preserva, eh, funciona como un contenedor, quiero decir, mantiene lo que está en su interior antes de que se destruya, lo mantiene más o menos en la misma ubicación o aproximadamente en su ubicación, entonces lo preserva, y a su vez si se entierra, se preserva aún más. Y eso podría explicar por qué bajo el segmento que entierra los restos del naufragio se encuentran los restos óseos de los náufragos. Pero también elementos se rescataron, creo que 15.000 artefactos entre los dos sitios arqueológicos, y en un estado de preservación muy bueno, precisamente por estar dentro de la bahía, lo cual significa menos incidencia, menos acción del oleaje, pero al mismo tiempo enterrados, o en el caso de la Agamenón a una profundidad mayor, lo cual también facilita su preservación. Y los materiales, por lo que sabemos de la construcción del Salvador, eran muy buenos, por lo tanto también la estructura del barco se preserva. Eso tuve la oportunidad de bucearlo, y ver que esas maderas se preservan, eran buenas maderas. Entonces, precisamente mantuvieron en la zona los materiales que fueron encontrados y rescatados. ¿Es un trabajo de arqueología? No. ¿Es un trabajo solamente de buscadores de tesoros? Tampoco. Es un híbrido que dio comienzo a una formación de la arqueología subacuática, donde, como les comenté, Lezama fue el primer arqueólogo en llevarlo a cabo. Participó otro arqueólogo uruguayo como colaborador, que fue Andrés Florines, pero a partir de este caso se empiezan a ver más actividades de arqueología subacuática, hasta el mojón de fundar en la universidad el programa de arqueología subacuática. Pero no me quiero adelantar. De los materiales que se recuperaron de estos naufragios en la Bahía Maldonado, aún hoy, 20 años, ¿sí? 20 años después, 22 años después, se está tratando de evitar la venta del 50% que le corresponde a los permisarios. O sea, se sacaron 15.000 artefactos, bueno, 7.500 divididos en lotes por la Armada Nacional y el Ministerio de Defensa, con los permisarios. Lamentablemente, Vado perdió la vida hace 5 años, Prosuc y los herederos de Vado están en disputas con el Estado, en juicio para poder vender estos materiales, y todavía no se logra. Y se está haciendo lo posible para que, bueno, si judicialmente no se puede preservar los materiales, porque el Estado tampoco los puede comprar, registrar qué materiales son, y sobre todo ponerle, pienso, trabajo a lo que le pertenece al Estado. Estamos hablando de que durante 22 años estos materiales no se supo exactamente cuáles fueron los que se rescataron debajo del mar, ni en qué estado de conservación, ni cuál podría ser la información que contengan, ¿no? La etapa esta que hablábamos de la Bahía Maldonado derivó a una necesidad identificada por Lezama, que era que no había un grupo académico que investigara estos temas de la arqueología marítima y subacuática, los naufragios en el Uruguay. O sea, existía la parte privada que decía que era la única capacitada para hacerlo, que no tenía arqueólogos, que en realidad contrataba arqueólogos para que informaran y plasmaran su firma, pero no para hacer el trabajo arqueológico, que es el que verdaderamente
se debe hacer, ¿no? O sea, sobre el sitio arqueológico. Y en esa inquietud del ESAMA, esa identificación de lo que estaba sucediendo, se fundó en el año 2000 el programa de arqueología subacuática. 9 años o 10 años después pasa a ser el Centro de Investigaciones del Patrimonio Costero. En el medio nos incorporamos Leticia D'Ambrosio y yo, pasaron un montón de otros compañeros que tuvieron sus oportunidades de formación y experiencias para el desarrollo de estas investigaciones, que al principio eran pequeñas, por así llamarlo, en tiempo, en recursos sí, la duración de los proyectos era muy acotada, pero después se pudo aumentar a la medida que se conseguían mayores recursos económicos y disponibilidad de tiempo, tecnológicos, crecer al punto de que, bueno, la universidad entiende cuando llegó el momento de descentralizar la universidad desde Montevideo hacia el interior, que este grupo, el programa de arqueología subacuática, tenía una vasta experiencia en Maldonado, muchos años de trabajo en Piriápolis, que es donde yo inicié, y el horizonte de la bahía de Maldonado era un escenario más que propicio para el desarrollo de la arqueología marítima y subacuática en Uruguay, y en la creación del Centro Universitario Regional del Este incorpora, o sea, incluye el programa de desarrollo universitario, el polo, perdón, de desarrollo universitario, Centro de Investigación del Patrimonio Costero. Entonces, aquel programa de arqueología subacuática evoluciona al Centro de Investigación del Patrimonio Costero, que es lo que hoy conocemos en el CURE y donde trabajamos estos temas. En el marco de este grupo, ya instalado en Maldonado, se aborda desde otra perspectiva el espacio de la bahía de Maldonado, en este caso con la inquietud del efecto que causaban los cruceros en la bahía. O sea, ahí ven la tabla de cuántos cruceros fondeaban, el lugar donde lo hacían y el impacto que generaban. Estos cruceros calan aproximadamente entre 8 y 9, 10 metros. Hay más pequeños, ¿no? De 6 metros. Pero el entorno, sobre todo los que están en la parte de la Boca Grande, esta parte al norte de la isla Gorriti, son de los que calan 8 o 9 metros, y el fondo allí es de 10, 11 metros. Entonces estamos hablando de que esas infraestructuras flotantes, mega infraestructuras flotantes, están muy cerca del fondo. Entonces cualquier cosa que esté en la zona de fondeo quedaba expuesto a la alteración de lo que estos cruceros ocasionan. Muchas veces se llamó la atención acá hay una fotografía que tiraban sus desechos al mar, y en realidad lo que hacían eran maniobras de posicionamiento o reposicionamiento dentro de la zona de fondeo, y que incluso las autoridades decían que no era para preocuparse porque lo único que estaban haciendo era levantando el sedimento. Bueno, a los efectos ambientales de contaminación, de pensar de que estaban tirando sus desechos, es positivo de que lo único que hicieran era levantar sedimento, pero a los efectos del registro arqueológico y la preservación del ecosistema subacuático, la remoción de fondos altera muchísimo la biota, o sea, todo lo que allí estuviera vivo o de los que allí se alimenta, y ni que hablar del patrimonio cultural subacuático. Entonces generamos un proyecto para tratar de localizar e identificar cuál es este patrimonio subacuático y diagnosticar el estado y en qué situación queda en relación a este nuevo actor que eran los cruceros. Se trabajó con diferentes metodologías y técnicas de prospección, ¿no? de búsqueda, sonar de barrido lateral, magnetómetro, perfilador de sedimento. El perfilador de sedimento identifica aquello que pueda estar enterrado en el sedimento blando, arena, lodo, etc. Un magnetómetro, todo lo que sea metálico y ferroso, y el sonar de barrido lateral, como veíamos en la imagen anterior, esta acá central, da una imagen de lo que pueda estar sobre el fondo del suelo marino, ¿no? También hicimos trabajos de buceo. Acá
pueden ver un poco el trabajo de identificación y de localización de lo que se encuentra, ¿no? En los tipos de suelo y observaciones que se hacen con estos aparatos en la bahía. Acá abajo ven el pecio del Salvador, los restos del naufragio del Salvador. Este es el ejemplo de la lectura del magnetómetro, acá de este lado a la izquierda, y del lado derecho ven el perfilador de sedimento, ¿no? Entonces tenemos una estructura y vemos qué tanto puede estar enterrada, en el caso que hablábamos del Salvador y la preservación de los restos, ¿no? Bueno, los trabajos de fotografía, que incluso con las dificultades de la visibilidad se puede, con la tecnología disponible, registrar y mejorar la calidad de lo que se observa bajo el agua. Y un poco el resultado, para mostrar la síntesis del trabajo, es este mapa donde, bueno, se encontraron todos los puntos verdes, objetos aislados. Los puntos amarillos, los triángulos amarillos son conjuntos de objetos, lo cual se podría interpretar como posibles pecios o los restos de lo que han quedado de los accidentes. Y las estrellas rojas, efectivamente barcos hundidos y restos del naufragio. Algunos ya se conocían y otros los identificamos en este trabajo de la Bahía Maldonado. De eso se generó una carta, una recomendación, que es una carta de preservación, o sea, de zonas de protección de este patrimonio cultural subacuático, teniendo en cuenta que no existía un criterio más allá de la disponibilidad de espacio y acorde al requerimiento de las embarcaciones, dónde fondear. Entonces, bueno, decir, bueno, por lo menos en esta zona que se prevea no fondear porque están los restos de algún naufragio. Otro de los casos, que ya llegando al final y estamos trabajando en esto, ya no es estrictamente arqueología subacuática, pero sí arqueología marítima, es el escenario costero de la playa perdón, me adelanté una diapositiva, la zona de Tiotón, al oeste de Punta Ballena, durante la construcción de este parador, parador al pie de la duna, en el año 2011 o 2012, ya no me acuerdo exactamente cuándo fue, cuando se cimentaba o se enterraban los pilotes, estos que ven acá abajo, ¿no? Abajo del deck, que sostienen la estructura, se localizó en los restos de una embarcación. Acá no se ve el detalle, pero estamos a 130 metros más o menos de la costa, de la línea de agua. Sin embargo, se encontraron los restos de una embarcación. En ese entonces, el responsable en la construcción del parador corrió la estructura para que no interfiera, o sea, reposicionó el parador en otro lugar, y donde habían encontrado los restos de esa embarcación, pusieron una estructura de hierro y vidrio para que se pudiera observar. Allí fuimos a hacer un primer registro, y efectivamente se trataba de la quilla, y después descubrimos que era la sobrequilla de una embarcación de un tamaño bastante sorprendente para lo que nos imaginábamos. En diciembre de 2015 hicimos el primer registro, y en noviembre del 2016, con una tormenta de estas de primavera muy fuerte que erosionó todo el entorno donde estaba enterrada esta embarcación, quedó al descubierto una zona mucho más amplia. Entonces allí confirmamos que se trataba de la sobrequilla de una embarcación. Se visualizaron las cuadernas, pangrejal y otras maderas, ¿no?, de forro exterior, interior, que por recomendación, después de haber hecho un registro lo más minucioso posible que se nos permitía en este caso, para su preservación se recomendó volver a enterrarlo. Hoy en día, creo, yo no he ido en los últimos meses, pero se puede observar la parte superior de la sobrequilla y el resto del barco está enterrado. Tenemos con un compañero, Matías Dortó, que el proyecto lo primero que se hizo fue identificar qué parte de la embarcación correspondía, y estamos acá señalando,
y a qué tipo de embarcación esta estructura, ¿no? A qué tipo de embarcación correspondía esta estructura, y la aproximación sobre la lista de naufragios que teníamos al principio, habíamos visto, que sucedieron en la bahía de Portezuelo o del Potrero, y que tuvieran esas características estructurales, nos llevó a esta embarcación que se incendió y quedó embicada en la costa en 1921. Este proyecto está en marcha, tenemos la propuesta de volver a destapar, quizás en su totalidad, no lo sabemos si vamos a poder abarcar la totalidad, pero la estructura para hacer un registro tridimensional, y ahí sí hacer una muestra de madera, porque ya sabemos esta embarcación que sabemos que se hundió, perdón, que se incendió y varó en la costa de Portezuelo, y que corresponde, la estructura es similar a esta embarcación, sabemos de qué madera fue construida. Entonces, parte del objetivo es tratar de identificarla de forma certera y dar un diagnóstico de su estado de preservación para qué podemos, en función de eso, tomar como referencia para a futuro hacer con eso. Una de las opciones, y lo dejo abierto para la conversación después, es exhibirlo, obviamente, ¿no? De que esto tenga acceso al público, pero para eso hay que preservarlo, hay que dar garantías en su preservación, además de ahondar en la investigación. Y bueno, también podría enterrarse de vuelta y hacer un seguimiento, un monitoreo constante. No es el único caso que aparece bajo la arena. En Sauce de Portezuelo también nos notificaron de otro barco que está enterrado en la arena. Y lo mismo sucede en otros puntos de la costa, donde, claro, no se trata de arqueología subacuática, pero sí de marítima, en el sentido de que son restos de embarcaciones que han quedado por los cambios en la costa, por acciones de temporales, etcétera, sepultados bajo la arena en la zona de playa, donde hoy vamos a tomar el sol. Bueno, allí abajo quizás están los restos de una embarcación, como fue el caso de este Blue Peter y otros tantos que bueno, iremos investigando. Por eso es lo que quería compartirles, y quedo abierto a las preguntas, comentarios, mi mail, por si quieren consultar, comentar más en detalle otras cosas. En fin, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, dejamos abierto el espacio a preguntas, como hacemos siempre, si pueden ir levantando la mano, y a medida que Eduardo vaya dándoles las palabras, iniciamos el intercambio. No veo, a ver, Leti, si me ayudas. Sí, estoy ahí pasando No. los cuadritos. Ana Damerio, ¿puede ser? Sí, va a medir. Dameiro, perdón. Una consulta, porque sé que cuando se desentierra cualquier objeto, por el contacto con el oxígeno, con el aire, se descompone más rápidamente, o por lo menos eso es lo esperable. Con este último comentario de lo que encontraron ahí en la zona de Tío Tom, si pudieran desenterrar todo lo que está, el lugar para llevarlo, qué condiciones debería tener el lugar donde se pudiera exhibir todo eso. Bien, la propuesta inmediata ahora, además de hacer un registro tridimensional y conocer bien qué es lo que hay abajo de la arena, es evaluar en qué estado de conservación se encuentra ahora, o sea, si está frágil, y en función de eso que evaluemos, plantear esto que tú dices, bueno, a ver, ¿qué necesitamos para preservarlo? ¿Qué recursos se necesitan? Porque todo esto tiene un costo, y es factible la preservación con pocos recursos si el elemento está
consolidado, por así llamarlo, ¿no? Si no, no está frágil. Quizás con un sistema de riego, por así decirlo, que mantenga la humedad, ¿no? Una zona que lo proteja del sol, porque obviamente estar expuesto al sol, eso acelera el proceso de que se seque la madera y por lo tanto se empiece a desquebrajar y a una acción física de deterioro acelerado. Mantener las condiciones de humedad, que pueden ser, estoy hipotetizando, ¿no? Digo, no lo tengo claro, tenemos que evaluarlo, pero puede ser precisamente mantenerlo húmedo de forma constante o procesos ya de reconstrucción de la madera, lo cual sería muy, muy elevado y costoso, que implica el tratamiento de conservación por medio de otros elementos que se le incorporan al material para preservarlo. En este caso sería glucosa o algún elemento sintético que sea similar a la celulosa y que vuelva a mantener la estructura de la madera como tal, como elemento físico. Llegado ese caso, creo que, bueno, nada, hacer el mayor registro y monitoreo para su preservación, quizás exponerlo esporádicamente, plantear una cuestión de que se destape 1 o 2 veces al año, que se pueda visitar y después se vuelva a tapar y preservar. Porque si se ha preservado así, las condiciones deberían ser óptimas. Quiero decir, ayudan a que se mantenga. Entonces, mantenerlo en esas condiciones permitiría seguir contando con ese recurso. El horizonte es futurista, quiero decir. Primero hay que evaluarlo y después ver las posibilidades. Fantástico, muchísimas gracias, muy interesante. Dale, gracias. Ahí Marcos Gabriel tenía la mano levantada. Sí. ¿Se oye? ¿Hola? Sí. ¿Me oyen? Sí. Bueno, es una pregunta, no sé qué relevancia puede tener, pero capaz me lo perdí porque yo empecé un poquito más tarde. En un momento tú definiste como el puerto de Maldonado como el primer puerto de acceso al estuario. Exacto. Y fue tomado, según esta charla y otras, fue tomado como zona de resguardo, o sea, un puerto de refugio. Sí. Y obviamente sería de abastecimiento de agua potable y algunas otras cosas. Mi pregunta es, ¿por qué no prosperó como puerto? Si se sabe, ¿por qué no prosperó como puerto, puerto? ¿Y cuándo fue que dejó su actividad de ultramarinos? Porque, digo, del norte de Brasil, de Santos y eso, siguen entrando barcos por el estuario. Está muy buena la pregunta, porque es una discusión que tenemos como país eterna, ¿no? Digo, hace poco se habló del puerto de aguas profundas y su posible localización. Creo que no lo he estudiado específicamente porque me parece más un tema político, histórico-político, administrativo. La decisión, porque hubieron argumentos a favor de que fuera realmente un puerto ultramarino, comercial, y se desarrollara como tal, la ganó la ciudad balneario, quiero decir, la fundación de Punta del Este como una ciudad balneario ganó el posicionamiento y el desarrollo hacia lo turístico antes que lo comercial. A ver, la discusión también llegó al puerto de La Paloma, ¿no? Cuando llegaba un puerto pesquero, toda la actividad turística se veía perjudicada por una actividad comercial. Es muy relativo, no quiero tomar una posición, simplemente mencionar las discusiones que hubieron. Claro. Pero no existe una única respuesta. Desde la parte ambiental, yo te diría que es muy costoso la modificación del espacio y tampoco es tan propicio, por así decirlo. Si bien tiene una profundidad muy buena en la Lauca Grande, de 10 metros, 11 metros, como habíamos hablado, generar una escollera sería muy, muy complejo, no imposible, lo hemos visto en otros lados del mundo y se ha hecho en la entrada
a la Laguna de los Patos se ha hecho, se pensaba hacer en Rocha, en el medio de una playa desierta, perdón, me corrijo, una playa abierta, eh, artificiales, ¿no? Digo, los recursos existen. Lo que pasa es que genera una alteración del ambiente muy grande, que eso hay que tenerlo en cuenta de por sí ya. Pero de todas maneras... la construcción de un puerto, incluso hacer ahora alguna escollera dentro de la Bahía Maldonado para el resguardo de los cruceros, además de lo que podría afectar el patrimonio cultural subacuático, que es lo que venimos conversando, generaría o aceleraría un proceso que ya lo estamos viendo en la pérdida de arena en las playas. Es una discusión que Maldonado se está teniendo. La pérdida de arena en las playas es constante, y se invirtió mucho dinero en los geotextiles y en los geotubos para la regimentación de dunas. No sé si exactamente es la palabra, pero tratar de retener la arena en la playa, que ya de por sí se perdió al urbanizar la ciudad. Digo, a ver, nadie iba a frenar la urbanización, pero al mismo tiempo cuando se urbanizó, se plantaron pinos, todo el sistema natural el tránsito de la arena se fue alterando y se sigue alterando, y generamos una estructura de estas, la alteración va a ser muy nociva para el... habría que estudiarlo con ingenieros. No, yo solamente planteo si en algún momento se planteó alguna discusión, supongo que al momento que cesa la actividad de refugio de los barcos, en algún momento cesó. No ingresaron más los barcos. Sucede que, bueno, sin embargo sigue siendo un puerto de resguardo. Cuando hay grandes tormentas, los barcos pesqueros buscan la bahía para resguardo. Es menor cantidad, eso es cierto. Son más chicos también. Claro, ¿qué pasa? Los grandes barcos... el último que los grandes barcos mejoran ya en el desarrollo del siglo XX, y los recursos disponibles ya navegan de noche, ya ingresan, tienen mejores recursos y pueden llegar a mejores puertos. O sea, claro. Ahora, más allá de todo, obviamente que no tenemos nosotros la respuesta ni muchos elementos para discutirlo, pero en relación a lo que tú decís de todo el deterioro que causan en la biología, en el ecosistema, los cruceros, ¿verdad? Estos cruceros que no amarran, que quedan ahí sueltos, no tienen un puerto, un muelle de amarre, quedan ahí donde quedan, también están haciendo daño, ¿no? Tal vez. A ver, nosotros hacemos daño desde que el ser humano... Digo, sí, hacemos daño igual con ir a en realidad deja su huella. La palabra daño ya es una connotación, pero deja su huella. ¿Cuál sería una alternativa, por ejemplo, en vez de que las embarcaciones de estos grandes cruceros? Esto es una de las propuestas que manifestamos. Después, si alguien, las autoridades la recoge, o más adelante, dentro de 10, 15 años, se toma en consideración, es otra discusión. Nuestra propuesta, o lo que se ha evaluado en otros lugares, por ejemplo en el Mar Caribe, o lugares donde la preocupación del recurso del fondo marino es una preocupación en serio, donde se está contemplando en serio, es generar puntos de fondeo. ¿Qué significa eso? En vez de generar un muelle y que el barco tire su ancla en donde se le plazca, eso no se hace en ningún lado. Lo que sí hacen es tener un punto de fondeo, que es una estructura, es un punto, que obviamente está previamente descartado cualquier otro tipo de afectación, o mitigada la afectación que pueda tener, y ese es el lugar donde el barco se amarra. Es una estructura flotante, como si fuera una boya. ¿Se entiende? Como funcionan los borneos en el puerto deportivo, pero a escala más grande, de cruceros, y eso se evita de que el ancla de los grandes cruceros y sus cadenas estén recorriendo el fondo. Sí, evitar el acercamiento a la costa de semejante... Y sobre todo la navegación interna también se podría corregir con embarcaciones de tráfico. O sea, que en vez de usar sus grandes máquinas y sus hélices que desplazan un montón de sedimentos, claro, se mitigue con una embarcación auxiliar, como lo hacen en los puertos comerciales. Claro. Los grandes barcos nunca entran
a puerto comercial con su propia máquina, entran a remolque, por eso las Exacto. empresas de remolcadores, etc. Es una discusión que hay que tenerla. Creo que el fenómeno de los cruceros también es nuevo en pensar en el periodo, Sí, son 15 años. yo sé que en Venecia, por ejemplo, tienen problemas. Sí, Ya, no. porque, Pero, digo, no, no los canales comunes donde están las góndolas, en el gran canal de Venecia, el de entrada, ahí entran los cruceros y ya están poniendo el grito en el cielo porque lo están haciendo paté. sí. Creo que más allá o más acá en el tiempo, digo, lo vamos a terminar pensando o sea, lo digo como sociedad, ¿no? No lo digo. Claro, lo que pasa es que uno piensa, y bueno, pero si le hacemos un muelle de escala, un muelle de amarre, también vamos a romper lo que tenemos Bueno, acá. con los estudios previos, por ejemplo, se podría agrandar la escollera. Es más difícil, pero se podría ampliar la escollera del puerto de Punta del Este. Va a tener, obviamente, un impacto. Habría que buscar las formas de mitigar ese impacto y Es hacia afuera y tendrán su punto de amarre lejos. podría ser una opción. Sí. Digo, pero insisto de que lo que está faltando es la motivación al pienso de un problema que, bueno, creo yo que se está instalando y considerando. Pero el hecho de Hay un- que, el hecho de que dejaron de entrar los barcos, ¿fue por algo especial o No, es el avance de la tecnología y el los avance de la recursos. O tecnología y los sea, al recursos? poder desplazarse sin impedimento de la navegación nocturna, ya estamos hablando del principio del siglo XX, Sí, por una, tener navegación satelital mediados del siglo XX, y nada, sí, listo, ya sí, está, seguimos hasta Montevideo. los mapas que tú mostrabas eran GPS impresos. Era una carta de GPS eso. Y los antecesores seguro, Claro, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. por favor. Te comentaba, Eduardo, que acá hay una pregunta de Ana Laura, que bueno, te dice que está muy interesante la charla, y pregunta en Gracias. relación con el mapa de la Bahía de Maldonado, con relevamiento de naufragios y hallazgos marcados, si hay proyectos priorizados para comenzar nuevas investigaciones. Bueno, Ana Laura, gracias. Sí, ojalá los podamos, todo lo que se nos ocurre, que tenemos en mente lo podemos hacer. En principio, lo más concreto, por lo menos dentro del grupo de nuestro grupo de trabajo, está mi tesis de doctorado, que es profundizar en la investigación del Salvador. O sea, profundizar en el sentido de aumentar el conocimiento que tenemos sobre ese sitio, que por las características que yo mencioné y otras que las mencioné y que están en proceso de investigación, lo hacen un sitio muy particular. Además de que tiene un potencial muy grande como un recurso cultural turístico subacuático. Tengo la ilusión, además de arqueólogo, soy buzo y trabajo llevando gente abajo del agua, y me entusiasma la idea de pensar de que eso en 10 años quizás se transforme en eso, un lugar atractivo para, obviamente, con las medidas de seguridad y resguardos tecnológicos y técnicos necesarios, un sitio de visita. O sea, Punta del Este es un atractor de mucha gente con diferentes inquietudes, incluso de buzos. Y además, una cuestión que está sucediendo a nivel general del mundo es que los pececitos de colores son muy divertidos para quienes por primera vez bucean, pero los que ya llevan muchos años buceando buscan experiencias diferentes. Entonces, proponer la visita a estos sitios de naufragios que no va a haber en otro lugar, pueden haber otros naufragios, pero quiero decir, que se preserven con estas características, en estas condiciones, a esta visibilidad, etcétera, etcétera, creo que es un motor interesante. Otras investigaciones, sí, deberían haber muchas más de las que estamos hablando. Creo que esta cuestión de la erosión costera, de lo que está pasando en la arena en la playa, se debería continuar bajo el agua, porque es una de las hipótesis de trabajo que tenemos nosotros es que se están cambiando los fondos de la bahía en el sentido de que se están erosionando partes de la bahía donde había acumulación de arena. En una carta comparativa, un ejercicio comparativo, en una carta de 1803 a lo que son las profundidades actuales, hay lugares que perdieron muchísima arena, y eso tiene una acción geomorfológica o dinámica de la costa que podría explicar y ayudar a entender qué es lo que está pasando en las playas. Pero además de otro tipo del asunto de la pesca, la pérdida de recursos o
la transformación del espacio, o sea, de dónde obtener esos recursos pesqueros. Bueno, esto que hablábamos del turismo, bueno, proponer nuevas herramientas, nuevos... No me gusta la palabra protocolo porque la venimos usando durante 2 años para otra cosa, pero quiero decir, nuevos criterios en el uso de la bahía para la navegación deportiva. A veces es como en pleno enero, un día de calor y sol, el mar es como una especie de tráfico constante por todos lados, y está bueno que la gente pasee, disfrute, pero también estaría bueno tener una regulación sobre esas actividades que le den un poco de orden al espacio, ¿no? Digo, porque si no es nada. Si uno quiere andar en kayak, a veces tiene que andar esquivando las motos de agua, y si anda buceando, tiene que tener cuidado porque una moto de agua le puede pasar por arriba. Estoy siendo un poco irónico, pero quiero decir, creo que a medida que aumentan estos usos de la bahía, como científico, como miembro de una academia, o como cabezas pensantes de un grupo humano, deberíamos ponernos a pensar de cómo organizar eso. O sea, bueno, en tales lados se puede navegar a tal velocidad o a tal otra, en estos lugares no se puede fondear, etcétera, etcétera. Bueno, cosas así se deberían, además de otro montón de estudios, ¿no? O sea, nuevas propuestas turísticas a la isla o de actividades en la isla. No sé, estoy pensando en voz alta de un montón de cosas que hemos conversado alguna vez y que estarían buenas. O sea, estudiantes de turismo. Yo creo que tenía un conocido por así entre los participantes de esta charla que pienso en el turismo, creo que tiene un aporte en esta cuestión náutica. Mucha gente utiliza el recurso náutico como tractor en la bahía. Quiero decir, que elige hacer turismo por la bahía y por el espacio de navegación y todo esto. Está bueno pensarlo. Y yo, a ver, ya les conté como uso, también quiero que se dé a conocer y que se hagan más cosas abajo del agua, así que... Y hay 2 manos más levantadas. Pero no, me parece que 2 más levantaron, pero no me parece que... Ah, Daniel. Daniel, Leica. ahí está. Hola. Bueno. No, en primer lugar, bueno, felicitarlos por esta cuestión, ¿no? Digo, yo lo que es, esta zona se merecía un estudio así sistemático, organizado, metódico, por parte de la universidad, y en ese sentido me parece que es fundamental lo que están haciendo. Esta cuestión que ha dado lugar a veces a cuestiones, como tú decías, también un poco a veces de negocio y con visiones un poco mezquinas. La verdad que alegra mucho cuando aparecen otras visiones y otros esquemas. Así que creo que es fundamental, más allá de las consecuencias también turísticas que puedan haber. Pero bueno, eso está claro y solo darle para adelante y felicitaciones. Pero un aspecto que me gustaría también mencionar al pasar es, de alguna manera, la relación de los naufragios con la idiosincrasia de la gente de Maldonado o de la zona costera, ¿no? Y de alguna manera, cuánto han incidido también, cuánto han pesado en la construcción de esos imaginarios costeros como esquemas simbólicos, ¿no? Uno se pone a pensar, dos cositas que se me ocurrieron en este momento al pasar. Yo era muy niño, no me recuerdo exactamente el año, desde San Carlos. Yo recuerdo que vinimos casi en una excursión con mis padres a ver el recientemente naufragado Santa María de Luján, ¿no? Y es una de las imágenes que a mí me quedó grabadísima de mi infancia. ¿Por qué? Porque a esto uno le suma todo lo que tiene que ver con mitos, con leyendas, ¿no? Con esa carga simbólica que va más allá del accidente que puede haber provocado el naufragio, pero que te habla un poco de otros mundos y que la fantasía de los niños es fundamental. Me acordaba también del abuelo de mi esposa, un italiano que se afincó en la parada 10 en la década del 30 y que le enseñaba a sus hijos a nadar mientras los aferraba a los restos de la barcaza rusa que está allí, y bueno, los aferraba a esa barcaza, a esos restos, y los hacía patalear, ¿no? Y cuando tú hablabas hoy de la bajante del 2017, recuerdo que fuimos emocionados porque además no hace tantos años uno recordaba esos restos ahí.
Entonces digo, creo que de alguna manera eso, unido a los cuentos, a veces realidades y otras veces tal vez invenciones, ¿verdad? De los encuentros de las famosas monedas de oro que encontraban los paisanos en la costa de Rocha y de Maldonado, y todo eso también ha hecho a ese relato simbólico que también tiene que ver con esta idiosincrasia de toda esta gente, ¿no? Sí, es un componente sumamente interesante y obviamente que es combustible o material para toda esa imaginación y no hay que perderla. Lo que no podemos es romantizarla al punto de que cada uno se apropie de algo que no le pertenece en principio. Digo, su imaginación, sus historias y sus leyendas me parecen fantásticos y creo que todos deberíamos tener una leyenda sobre un naufragio que contar. Lo que eso no nos hace, que es una línea muy fina, de que yo encuentro algo y ese algo me pertenece. Bueno, ahí ya entra otras reglas del juego social que creo que destruyen más de lo que construye. Pero bueno, es una opinión desde mi posición. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que todos tenemos y deberíamos tener motores de esta fantasía. La actividad nuestra de investigación a veces apaga un poco la dimensión de la fantasía, pero también le da otro vuelo. Entonces, creo que es una transformación, ¿no? Aquello de una fantasía de encontrarse el barco entero, bueno, en realidad nos encontramos pedazos de pedazos de pedazos, por todos los procesos que he tratado de compartirles, ¿no? O sea, el propio naufragio, la destrucción de los temporales, el expolio circunstancial, el expolio intencional, y bueno, nuestra propia actividad, a veces como arqueólogos también nos llevamos para el laboratorio, pero nos llevamos cosas y estamos de alguna forma contribuyendo a que eso se vaya perdiendo, pero al mismo tiempo, y es la intención desde una metodología científica, transformarlo, ¿no? O sea, que eso se transforme en un motor de otros conocimientos y de otras historias, y de otras investigaciones. Yo por lo menos lo veo una perspectiva más alquímica de transformación del conocimiento, no tanto de la fantasía, que tiene que estar, porque si nosotros no nos imaginamos cómo podríamos hacer el trabajo, tampoco tendría mucho sentido. Pero más allá de eso, del conocimiento, de contribuir a la información de cómo sucedieron las cosas, más allá del relato y más allá de nuestra imaginación. No, en eso totalmente de acuerdo. Más aún, creo que es la hora de ustedes. Creo que es la hora de la investigación seria. Digo, sin olvidar esa otra dimensión simbólica que de alguna manera está presente. Pero no hay duda de que sí. Yo creo que es la hora de la investigación seria, ordenada, sistemática, metódica, de algo que es fundamental, ¿no? Yo creo que van de la mano. Estamos... Perdón, Leti, sí. Sí, yo iba justo a mencionar eso, que en realidad no es también todos esos relatos, esas historias aportan a la investigación arqueológica. De hecho, cuando yo me incorporé en 2004 como recién me licenciaba, pero no como arqueóloga, sino como antropóloga social, justamente parte de mi trabajo era relevar todos esos conocimientos, esas historias, ese vínculo y relacionamiento con esos materiales. Y eso aportó mucho a la investigación arqueológica. Entonces, creo que es bien interesante desde los datos concretos hasta también la memoria colectiva que se construye en torno a eso y o sea, el compartir muchas veces con otros y resignifica incluso el modo de vida, la historia del lugar, o sea, dice mucho, digamos, esos materiales hablan mucho de lo simbólico y de los significados humanos de quienes habitan. Entonces, en ese sentido, me parece como bien interesante la pregunta porque, bueno, es una de las fuentes de datos también. Sí, bueno, y otra cosa que
muchas veces esas fantasías o esas historias tienen un punto de... este dato que decía Leticia, ¿no? Tienen un punto de origen que es real, o sea, que es certero, quiero decir. Capaz que una vez alguien encontró una moneda, a partir de ahí se dibujó un barco, un naufragio y unos piratas. Capaz que esa parte es parte del relato ficticio, pero la moneda existió. Por lo tanto, hay que considerarlo, hay que evaluarlo sin desprecio, ¿no? De ponerlo en el lugar que corresponde, analizarlo y bueno, esto puede ser cierto, bueno, esto puede ser una construcción fantástica, que también es interesante ver cómo se desarrolla, etc. Bueno, tenemos unos minutos más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, aprovechen. Buenas noches para todos, me llamo Soledad, me pareció súper interesante esta charla, esta exposición sobre los naufragios que hubieron acá en la costa de Maldonado. También me parece importante destacar que se puede influenciar en el turismo, ¿no? Hacer un turismo de embarcaciones. También me parece interesante hablar sobre la figura de Lucic, ¿no? Como empresario marítimo y cómo hay hasta rumores de que él planeaba naufragios justamente para asesorarse, ¿no? Así que me parece que está buena esta propuesta para incentivar, sobre todo el turismo, ¿no? Que Maldonado también es fuente del turismo y está bueno ir innovando en nuevos atractivos, si se podría decir. Sí, es muy amplio el universo de posibilidades sobre el tema turístico. Nosotros cuando habíamos arrancado con Leticia, solo la referencia costera, porque además Maldonado, y ahora sí estrictamente hablo del departamento de Maldonado, tiene una ruta que, salvo por la parte de Sauce, Portezuelo y Ocean Park, y Portezuelo mismo, después todo el territorio está recorrido por una ruta, que es la ruta 10, que es costera. Entonces hablábamos de hacer una ruta de naufragios, ¿no? O sea, de cartelería que hiciera referencia, con una información gráfica a los diferentes naufragios que habían sucedido en la costa. Bueno, uno de los tantos proyectos que esa información podría venir de trabajo histórico, de trabajo arqueológico, o simplemente del aporte comunitario de gente que encontró cosas en la costa y lo dio a conocer, ¿no? Que ha sido esto que comentaba Leticia de un principio, allá en 2004. Pero al mismo tiempo, lo que yo les contaba particularmente por mi propia inquietud, ¿no? Personal, el tema del buceo, hablamos de la Bahía Maldonado porque está ahí, porque además estuve muchos años trabajando ahí y tengo el proyecto de doctorado allí, pero no nos olvidemos de Isla de Lobos. Isla de Lobos es un cementerio de barcos, por ser suave en el término, porque ha sido un imán para atractor de accidentes marítimos, y se preservan muchísimos naufragios. Y cada vez que tengo oportunidad de juntarme, de una juntada de buzos así, de gente que va a sus embarcaciones, que encontré uno, encontré otro. Parecería que están todos juntos, porque en realidad hay muchísimos. Y además de la investigación científica, creo que puede ser un atractor potencial para el turismo de paseo, o sea, de ir a la isla y darles a conocer, además del turismo de buceo, que es el que yo les estoy compartiendo, ¿no? Pero infinitos. Otros colegas se hicieron con aquel proyecto original, pero más adaptado al siglo XXI y a las tecnologías, la idea de los modelos tridimensionales llevados a la virtualidad. El Rodrigo Torres, uno de los colegas con los que trabajamos,
por ejemplo, los faros, que a veces es difícil acceder a verlos en su detalle, en su funcionalidad, etc. Se le arma un modelo tridimensional y cada uno en nuestras casas podemos llegar a ver los detalles o la perspectiva desde el farero, quiero decir, desde la punta del faro, pararnos y cómo se ve la costa, y etcétera. Digo, pensando también en Isla de Lobos, ¿no? No todos vamos hasta Isla de Lobos y paramos al pie del faro. Digo, tener la posibilidad de hacer un viaje digital no es lo ideal. A mí particularmente me gusta respirar el ambiente, pero digo, estar ahí, sentir el viento y los olores, pero no tanto de Lobos, pero de los lugares, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza, pero a ver, las posibilidades son infinitas. Hay que alimentar la creatividad y nosotros proveemos del conocimiento para que después surja. Y perdón, y siempre me olvido de mencionarlo, pero está el recurso básico de hacer una sala de exposición de materiales, museo, ¿no? Que habría que ayornarlo, porque en Uruguay somos bastante reticentes a la dinámica de ir a visitar museos, pero ayornarlo a una lógica más atractiva y generar un contenido que los turistas que andan por la costa, que visitan Punta del Este, que visitan la costa de Maldonado, puedan acceder a un espacio así. En Piriápolis, en esta cuestión de sembrar proyectos, hemos transmitido esa idea y creo que está todavía vigente en algunas inquietudes de la población, de que existe un espacio así. Y hay elementos para compartir, hay espacio para hacer charlas, bueno, una dinámica similar como en el instituto, pero que nos une en esta oportunidad, pero podría ser sobre los naufragios, sobre las artes pesqueras, sobre las relaciones de las poblaciones pesqueras, bueno, infinitas las posibilidades. Bueno, bien. De nuevo, muchas gracias, Edu, por estar hoy y bueno, por compartir desde cuestiones que hacen a lo metodológico del trabajo, a compartir esta mirada de la cartografía y esos trabajos tan interesantes que sin duda que dan una perspectiva totalmente distinta a la que tenemos quienes estamos más en tierra que en el mar y en la costa. Bueno, éxitos con la investigación del doctorado, ya escucharemos los resultados. Y bueno, decirles a todos que los materiales también sugeridos por Eduardo van a estar en el link al Drive, y en estos días también vamos a subir la clase en la página del instituto. Bueno, y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, muchas gracias.